Listo, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Tenemos más de 70 participantes. Muchas gracias. Gracias a las personas que se conectaron. Les doy la bienvenida a este primer diálogo de Salud al Clima, arborización urbana en América Latina, estrategias para combatir el calor extremo y mejorar la salud. La agenda que vamos a tener hoy, partimos con la bienvenida a Salud al Clima con la doctora Ana Díaz Ruth, seguido del análisis de impacto en salud. Vamos a ver el caso de Chile y de Bogotá por la doctora Alejandra Vives y la doctora Olga Lucía. Seguido, espacios verdes y calor en ciudades de América Latina, evidencia y oportunidades por el doctor Daniel Rodríguez. Después, cambio climático y salud, exceso de muertes asociados a olas de calor en Chile, por la doctora Yasna Palmeiro. Para hablar sobre metodologías para la evaluación de servicios ecosistémicos que proveen soluciones basadas en la naturaleza en contextos urbanos, tenemos a la doctora Juliana Uribe, y al final tendremos un espacio de conversatorio para sus dudas, reflexiones que le quieran hacer a las y los ponentes. Entonces, los invito a todos y todas a que durante las presentaciones dejen sus preguntas, sus observaciones, sus reflexiones en el chat para nosotros juntarlas y hacerlas al final, en este espacio del conversatorio. Y para el cierre tenemos a la doctora Valesca Caifa y de nuevo la doctora Olga Lucía para darles las gracias y el cierre a este diálogo de salud urbana. Este diálogo se conforma de varios países. El equipo que lo estamos organizando, hay gente de México, gente de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, y estamos muy contentos de la asistencia que estamos teniendo. Y les queremos agradecer a todos la presencia. Esperemos que se logre el propósito del webinar de concientizar en mitigar los efectos en salud del calor extremo para influir positivamente en la salud pública. Bueno, estos diálogos hacen parte de nuestro proyecto Salurbal Clima, que como ustedes saben es la gran continuidad que le tenemos a Salurbal, que llevamos trabajando en Salurbal desde el año 2017 y desde el año pasado fuimos nuevamente financiados por el Wellcome Trust para continuar con este gran proyecto que une a toda esta comunidad de América Latina. Muy bien, voy a darles la presentación. Como les digo, para hablarnos sobre análisis de impacto en salud, tenemos a las doctoras Alejandra Vives y la doctora Olga Lucía. Primero, la doctora Alejandra Vives es médica especialista en salud pública y doctorado en epidemiología por la Universidad Pompeu Fabra. Es jefa del programa de doctorado en epidemiología y profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, doctora. ¿Si puede presentar su pantalla, por favor? Arturo, muchas gracias a todas y todos por estar aquí y bienvenido. Voy a partir por presentar muy brevemente lo que es un análisis de impacto en salud, que es la manera en que estamos abordando en Chile y Colombia esta cuestión de la mitigación del impacto del cambio climático en salud. Es una de las herramientas que estamos usando y ustedes me avisan si la doctora Díaz Rux llega para suspender antes de continuar con la presentación del caso chileno. Lo que primero queríamos contar es qué es un análisis de impacto en salud y explicar que es una herramienta de investigación en epidemiología y en salud pública muy particular, pues es una herramienta predictiva, es decir, quiere evaluar intervenciones, pero en forma predictiva, de manera de, primero, identificar impactos potenciales, ya sea positivos o negativos, de una intervención que puede venir de cualquier sector, ¿cierto? Vivienda, urbanismo, comercio, ustedes pueden imaginar, y lo que quiere es predecir estos efectos potenciales sobre la salud y sobre las desigualdades en salud en una población, en la población que se va a ver beneficiada. En segunda instancia, cuando sea posible, se propone estimar la magnitud de dicho impacto, es decir, podemos anticipar impactos y en algunos casos podemos estimar qué tan grande en números va a ser ese impacto y finalmente su objetivo principal es realizar recomendaciones para minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo una IS? En primer lugar, es una herramienta que nos permite abordar problemas urgentes y complejos. Urgentes en el sentido de que no podemos esperar a evaluar el efecto de arborizar
una ciudad para mitigar los efectos del calor extremo, no podemos esperar 30 años antes de decidir si fue una buena o mala idea, y por lo tanto necesitamos herramientas que nos permitan usar toda la evidencia disponible para anticipar los beneficios de una intervención sobre estos problemas de carácter urgente y complejo, como son los problemas derivados del cambio climático. Lo segundo que hace es que observa estas intervenciones y estos efectos con una mirada de salud. Independientemente de que la intervención venga de otro sector, lo que hace es dar una mirada de salud y bienestar de la población sujeto de aquellas intervenciones. Y busca, como son problemas complejos, busca crear un marco conceptual que permite imaginar cuáles son todos los mecanismos por los cuales puede haber un impacto en salud, y eso se hace participativamente, co-creando con expertos, no solo de la academia, sino profesionales expertos de los programas, profesionales expertos de los territorios, y con la comunidad, expertos de lo que es su propia vida cotidiana. Y el objetivo final es dar recomendaciones oportunas, es decir, a tiempo, por eso que se trata de una herramienta para problemas urgentes, que nos permita reducir riesgos y maximizar beneficios, insisto, en salud, pero también en reducción de desigualdades en salud. La manera, en términos muy generales, de hacerlo es usar una diversidad de métodos. Puede ser una AIS muy cortito para una cosa para la cual hay poco tiempo, más largo cuando podemos demorarnos más, que va a usar diversidad de métodos para recoger información, analizar información e intentar aprovechar datos que ya estén disponibles para ponerlos al servicio de este análisis, y además toda la evidencia científica que está disponible. Y en tanto trabaja en un estrecho diálogo con todos los actores relevantes, tomadores de decisión y comunidades, es una forma de investigación transdisciplinar. Es decir, aquí la experiencia no solo viene de la academia, sino que fundamentalmente viene de los actores involucrados en las intervenciones. Una IS tiene diversas etapas, que parte desde cuando se identifica una intervención que es de interés y que puede ser sujeto de un análisis de impacto en salud, hasta que se entrega un informe con recomendaciones y se monitorea luego cómo ha resultado aquello que se sugirió, y al menos en 3 fases, las más importantes, o las 3 de las más importantes fases, existe co-creación, lo que quiere decir interacción estrecha con comunidades y personas expertas. Entonces, a continuación les voy a contar sobre el programa que estamos aplicando en un análisis de impacto en salud en Chile, pero quiero saber si habrá llegado la doctora Ana Díez Rux antes de continuar. Llegó, doctora, pero vamos a acabar esta parte contigo y la doctora Olga y volvemos con la doctora Nadia Ru. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Entonces les voy a contar de nuestro proyecto en Chile. Es un proyecto Salurbal, ¿verdad? Pero en particular aquí es un proyecto sobre reforestación urbana, calidad de vida y salud, y se llama Rucas Clima, en el que tenemos la participación de todos quienes estamos aquí, y además el apoyo del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS. Y les presento ahí a la derecha el nuevo logo de la recientemente creada Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica. Nuestro objetivo como Rucas Clima es llevar a cabo entonces un estudio de este tipo, un análisis de impacto de salud, de un programa que se llama Brotar, que les voy a presentar a continuación, y queremos saber cuál es su potencial impacto en beneficioso o de riesgo en salud en población residente y flotante en 2 áreas de Santiago que van a ser intervenidas: el eje Alameda Providencia y la comuna de Conchalí, con la creación de un bosque urbano, y ahí ustedes ven algunas fotitos de esta rearborización en estos territorios. Santiago de Chile es una ciudad que, así como muchas otras ciudades en el mundo en general, está sufriendo fuertemente los impactos del cambio climático, registrando temperaturas extremas cada vez más frecuentes, con temperaturas cada vez más elevadas, y que las está enfrentando además con una gran desigualdad territorial en términos de las capacidades de mitigación y los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas verdes. Tenemos grandes desigualdades en cobertura arbórea entre las distintas zonas de la ciudad. Entonces, el gobierno regional de Santiago, el GORE metropolitano, voy a referirme a él así, tiene este programa llamado Brotar, que responde a algunas de estas cuestiones, pero que tiene múltiples objetivos. Tiene que ver
inicialmente, ¿cierto?, con prevenir y mitigar los problemas asociados a esta crisis climática. Por ejemplo, uno de ellos que está muy asociado a la crisis climática es el de la contaminación ambiental. También tiene un objetivo que tiene que ver con la justicia ambiental y es el reducir déficit de áreas verdes en zonas vulnerables de la ciudad de Santiago, mitigar las olas de calor extremo, que es de lo que estamos hablando ahora, mediante el establecimiento de un sistema de arbolado urbano. Y cuando es un sistema, quiere decir que tiene mayor complejidad que solo plantar algunos árboles, porque tiene el propósito de mejorar calidad de vida y bienestar, no solo hoy, sino también de las futuras generaciones. Y tiene entonces 4 componentes, donde nosotros nos vamos a enfocar en uno, que es el plan de arborización urbana, es el componente 1, y que se inicia con algunos pilotos, que son la plantación en ejes intercomunales, avenidas principales, en la plantación de bosques urbanos y de bosques de Miyawaki. Pero además hace un esfuerzo muy importante en educación, tanto de la comunidad como de los profesionales que tienen que hacer mantenimiento y cuidado de los árboles, y además seguimiento y aprendizajes de la experiencia para ir mejorando. El programa estima que va a beneficiar de forma directa al menos a todos los residentes que vivan alrededor de 500 metros alrededor de la intervención, es decir, entre 400.000 y 500.000 personas si se calcula la intervención completa. Pero nosotros, que nos vamos a fijar en el eje Alameda Providencia y en el bosque urbano de Conchalí, sabemos que además va a haber beneficios para todos los trabajadores del comercio local, para todos los trabajadores de la vía pública. Ahí tenemos la gente que barre las calles, los vendedores informales, las personas que hacen trámites en la vía pública, todos los transeúntes que utilizan estos ejes importantes para desplazarse de un lugar a otro, y la población flotante, es decir, que va a pasar el día aquí, ya sea por labores que tienen que ver con la escolarización, el trabajo remunerado o el uso de los servicios. Como son los AIS, vamos a combinar determinados métodos que les voy a presentar así de manera muy breve, pero antes plantear que para llevar a cabo un estudio de esta naturaleza, con la participación y la información de los expertos que están en la comunidad y en los servicios, se constituye un comité consultivo. Un comité consultivo es un grupo de personas expertas que van acompañando el proceso y que son copartícipes del proceso a través de la conversación y el diálogo con nosotros. La principal contraparte nuestra es las personas encargadas del programa Brotar en el gobierno metropolitano, pero además ellos constituyen una mesa técnica de calor extremo a quienes iremos presentando los avances y recibiendo feedback. Tenemos una fase inicial en que uno revisa evidencia, ¿verdad? Se reúne con expertos de distintos ámbitos para entender mejor los beneficios, para entender mejor el programa de la intervención. Nos vinculamos en distintos espacios para ir aprendiendo y empapándonos de esto, para pasar a una segunda etapa que ya tiene que ver con levantar información o con generar datos. Y esto tiene 2 componentes, uno cuantitativo, donde vamos a trabajar estrechamente con Drexel usando información disponible, datos disponibles y evidencia científica robusta para intentar estimar la magnitud del beneficio de la arborización en la reducción fundamentalmente de las muertes, que ustedes van a ver después la presentación sobre la relación entre calor extremo y exceso de muerte, para lo cual es lo que hay más evidencia científica y por lo tanto podemos dar estimaciones más confiables, siempre con un alto grado de incertidumbre, porque es hablar del futuro, pero por lo menos tenemos evidencia científica sólida. Y hay un componente cualitativo que en nuestro estudio es muy, muy importante, en que vamos a entrevistarnos, ya sea de forma individual o grupal, con población residente, con población flotante, que es complejo porque tenemos que buscar gente en la calle para entrevistar y entender cómo visualizan la arborización, si visualizan beneficios, si visualizan riesgos, y también con los actores de los municipios que van a recibir la intervención y que deben garantizar que ésta pueda sostenerse en el tiempo y alcanzar su máximo potencial, que va a tomar 20 o 30 años. ¿Qué esperamos entonces producir? Un marco conceptual de beneficios y riesgos, un diagrama que nos explique el árbol, en qué ámbitos va a ir afectando y cómo eso es importante para la salud. Nosotros pusimos un informe de resultados que se entrega a nuestra contraparte, al comité consultivo, a las personas que han participado más estrechamente, para que nos den su feedback
y podamos integrarlo eso a través de un diálogo, de manera de finalmente producir recomendaciones para optimizar, maximizar beneficios, reducir riesgos que hayamos detectado en todo este periodo de diálogo, conversación e investigación, y entregar esto finalmente en un taller. No me voy a detener en esto, pero a partir de la literatura ya se pueden anticipar varios beneficios en salud. Creo que la doctora Yasna Palmeiro nos va a hablar sobre esto y por lo tanto no voy a tomarme más tiempo. Y contarles que una fase inicial fundamental es identificar a nuestro mapa de actores, a las personas relevantes con las que tenemos que conversar, y tenemos 4 ámbitos en los cuales tenemos que encontrar estas personas. En los tomadores de decisión, las personas que conducen la política, distintos espacios de los que tienen que ver con la ejecución de la intervención. La academia, que nos va a ayudar a recoger evidencia multidisciplinar sobre beneficios potenciales, riesgos y opciones, digamos, de mejora, con los territorios, ya sea con los actores territoriales del propio gobierno regional, con los profesionales municipales, con las juntas de vecinos y con la comunidad de habitantes aledaños a las intervenciones. Ese es un eje clave. Y finalmente con la población flotante, es decir, con estas personas que habitan los territorios, fundamentalmente los ejes viales, pero que no viven ahí. Con eso termino esta presentación y doy paso a lo que sigue. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. Muy interesante el caso de Chile. Y ahora para hablarnos del caso de Colombia en Bogotá, presento a la doctora Olga Lucía. La doctora Olga es médica de la Universidad Javeriana en Bogotá, con maestría y doctorado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Es profesora titular de la Facultad de Medicina y directora del grupo EPIANDES de Epidemiología de la Universidad de los Andes y coinvestigadora principal de Salud Global Clima. Bienvenida, doctora, por favor, para el caso de Bogotá. Muchas gracias, Arturo, y a todos este número tan importante de participantes. Entonces, como les decía, alineado con lo que acaba de decir Ale del caso de Chile, para Salurval Clima también estamos estudiando un potencial caso en la ciudad de Bogotá, que es la transformación urbana de una avenida. Y aquí también quiero dar gracias al grupo y al proyecto Cívica con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, con quien se viene trabajando en este proyecto desde hace unos años. Entonces, para ponerles un poco en contexto, esta es la ciudad de Bogotá con más o menos 8 millones de habitantes, una ciudad muy densa que a diferencia de Santiago está situada en las montañas y en Colombia, que es el trópico, donde el concepto de temperatura varía. Aquí la transformación que se está evaluando es la transformación de esta avenida que se llama la Avenida Séptima, que es emblemática en la ciudad de Bogotá, con una transformación en el centro, que el componente se llama el Centro Vive, y un componente en Usaquén, donde es la parte norte y es donde hay una importante población con alta vulnerabilidad. Esta avenida, así como es tan emblemática, puede impactar como igual que como decía Ale, la población flotante que utiliza la avenida para ir a sus trabajos, para estudiar, y algunos de los habitantes que viven alrededor de esta avenida. Más o menos estimamos que puede haber un impacto en aproximadamente 3 millones de habitantes. Entonces, la primer componente que está ocurriendo actualmente en la ciudad es el proyecto del Centro Vive, que además de la arborización, que ya les voy a incluir, se está trabajando mucho con la comunidad, muy similar a lo que decía Ale, trabajar en estos AIS y en estas intervenciones requiere un trabajo comunitario importante. Estos trabajos, estas mesas de trabajo también se hace con la administración distrital para también lo que es renovar espacio público y la vulnerabilidad en la vida de la calle, que también es parte del caso de Chile. Y se está haciendo el mantenimiento de jardines, el replanteo de árboles que van a tomar bastantes años en crecer, y por eso es que es tan importante utilizar esta metodología de la IS. Y en el componente norte se espera
promover sistemas de transporte sostenibles, lo que es caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público, que ojalá fuese eléctrico, también arborización para este desarrollo de esta canopia urbana, áreas verdes, jardines verticales e islas de biodiversidad que son importantes para lo que es adaptación y mitigación y reducir el efecto de isla de calor urbana a partir de uso de materiales con baja huella de carbono y colores con baja refracción térmica, que también es importante para el futuro en una ciudad que no tiene las temperaturas de Santiago, pero que sí estamos viendo el aumento de la temperatura gradualmente año a año. Y por último, para la calidad de vida de la población, aumentar el número de parques, plazas y espacios comerciales y culturales. Entonces aquí, a diferencia de Chile, tenemos es una avenida que va a tener una transformación importante. Entonces nuestro objetivo es utilizar el AIS, que esperamos hacerlo, trabajar muy de la mano con toda nuestra administración distrital para evaluar el potencial impacto de las transformaciones urbanas de esta carrera. Aquí vamos a estar evaluando actividad física, mortalidad por todas las causas y calidad de vida de la población. Entonces, aquí los mecanismos van a ser por reducción de contaminación del aire al cambiar modos de transporte, pero también en el futuro poder tener disminución de temperaturas o prevenir islas de calor. Entonces, igual que decía Ale, esto requiere un trabajo multisectorial y multidisciplinario. Y en esta red tan compleja que ustedes ven, ven el trabajo que hemos comenzado con la academia, que ha recolectado datos en línea de base, pero muy de cerca con la administración distrital, pero con las diferentes secretarías. Acá está Ambiente, Salud, está Hábitat, está también la Secretaría de la Mujer, Movilidad, múltiples secretarías, porque esto requiere esta mirada que es multisectorial, pero también nos importa mucho trabajar con el sector privado y con ONGs y muy importante con las comunidades que se pueden ir afectando de todas estas transformaciones, porque como decía Ale, estamos evaluando los potenciales efectos positivos, pero también negativos de este tipo de transformaciones. Solo para darles un poquito de idea de los datos que recolectamos, que al igual que en Chile son datos existentes acá del proyecto Cívica y algunos del proyecto Salurbal, incluyen índices de habitabilidad que están para toda la ciudad, pero también focalizados sobre esta transformación urbana para que podamos hacer predicción de cambios en habitabilidad, indicadores de salud que incluye actividad física como comportamiento, pero también lo que es cohesión social, calidad de vida y capital social. Todo esto también se utiliza en modelos de simulación, por lo que toma tanto lo que es el arbolado urbano para poder predecir los posibles efectos, también la relación entre variabilidad climática y mortalidad. Y muy importante lo que ustedes ven aquí abajo, que es la ciencia ciudadana. A través de esta metodología tenemos nuestros ciudadanos científicos, que son nuestras comunidades alrededor de las zonas que van a ser impactadas por la transformación urbana, para recoger sus percepciones de barreras y también facilitadores y lo que podrían esperar de este tipo de transformación. Posteriormente estamos utilizando también inteligencia artificial para mirar las diferentes zonas utilizando ciertas imágenes. Y muy importante, como ustedes ven acá, todo está relacionado con la salud de nuestra población, pero también nos interesa el ecosistema y otras formas de vida que no necesariamente son los seres humanos, y por eso se está trabajando también con un análisis de la avifauna, ciertas especies de pájaros y sobre todo la microbioma, que cómo se puede estar afectando por cambios en temperatura, pero también por contaminación del aire. Entonces, todos estos son datos existentes que sirven de línea de base para luego hacer este análisis de impacto esperado en salud y poder trabajar de la mano con nuestros tomadores de decisiones para poder proyectar estos cambios que pueden ser positivos y algunas veces negativos.
Aquí solo para mostrarles un ejemplo y para ya terminar, este es el índice de habitabilidad de la carrera séptima, lo tenemos para toda la ciudad de Bogotá. Bogotá no tiene en ningún lugar un índice de habitabilidad que sea por encima de 0,7 por diferentes problemas de ambiente, movilidad, salud, todo lo que hace parte de este índice, pero sobre todo en la parte norte donde va a haber mayor arborización, el principal problema de habitabilidad es el ambiente y la movilidad que como vemos en línea de base esperamos que pueda cambiar con estas intervenciones. Entonces, aquí para terminar, nuevamente es el llamado para utilizar estas metodologías, porque acá vemos muchos tomadores de decisiones de diferentes sectores en nuestra audiencia, para poder proyectar posibles efectos de las transformaciones urbanas en lo que es mitigación y adaptación y muy importante en sus impactos en salud. Entonces, para hacer una cuña, vamos a tener también un taller en Salurbal donde aprendemos con datos existentes a poder utilizar estas metodologías en diferentes intervenciones que ustedes puedan tener en sus países. Entonces, con esto termino. Muchas gracias y te doy la palabra, Arturo. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante el uso de análisis de impacto en salud en estos casos. Y quiero darle la palabra ahora a la doctora Ana Díaz Roux. Ella es pediatra en su natal Buenos Aires, completó su formación de salud pública en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es directora del Urban Health Collaborative, profesora distinguida de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Dornsife en la Universidad de Drexel y además co-investigadora principal de Salud Val Clima. Bienvenida, doctora, por favor. Le doy la palabra. ¿Ahora Ahí está está, bien? perfecto. Muchas Ok, gracias. perfecto. Bueno, muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Y bueno, yo les quería, por supuesto, dar la bienvenida en nombre del estudio Salurbal y también contarles un poco la historia del estudio. Las dos presentaciones que oyeron recién de Ale Vives y de Olga Lucía Sarmiento están enmarcadas, los dos proyectos que presentaron están enmarcados dentro del proyecto Salurbal. Em, Salurbal comenzó hace ya, bueno, en el 2017, o sea, ya hace varios años. Comenzamos un proyecto muy especial y muy innovador y muy interesante que convocó a una red internacional de colaboradores en toda la región de las Américas. Inicialmente el enfoque del proyecto fue sobre salud urbana en general, y participan muchísimas instituciones de la región, como ven en la lista que tienen en la diapositiva, incluyendo 15 instituciones que representan a 12 países y hay un grupo muy grande de investigadores que participan de distinta manera en Salurbal en toda la región y en las múltiples actividades que ha tenido Salurbal a lo largo del tiempo. El proyecto, una de las cosas que hizo inicialmente fue recopilar y procesar y armonizar información sobre que nos permite caracterizar niveles de salud y características ambientales y sociales de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en los 11 países que participan en Salurbal, que están representados en Salurbal. Y esto es para todas las ciudades que tenían más de 100.000 habitantes en el año 2010. Y para estas ciudades, que incluyen un total de 371 ciudades, que se pueden a su vez subdividir en unidades más pequeñas, que Salurbal denomina subciudades, y también en barrios o vecindarios. Para todos estos niveles geográficos tenemos recopilada y procesada información que nos permite caracterizar niveles de salud, como ven en el cuadro de abajo de la diapositiva, características del ambiente físico construido, a los cuales estamos agregando en este momento una serie de indicadores de clima, de cambio climático, y también indicadores de condiciones sociales, ocupacionales y digamos de condiciones, inequidad social en general. Y con esta información hemos hecho una serie de análisis. El Salurbal ya tiene más de 120 publicaciones que describen niveles de salud en las ciudades de Latinoamérica y factores relevantes para las políticas urbanas que influyen en la salud y en la equidad en salud en las ciudades. En esta nueva fase de Salurbal que lanzamos en el 2023,
Por supuesto que vamos a seguir trabajando con toda la información que tenemos de Salurbal anteriormente y enriqueciendo los análisis que seguimos haciendo, pero tenemos un enfoque especial en cambio climático y salud en esta segunda fase del estudio. Y esta fase de Salurbal, que denominamos Salurbal Clima, tiene 4 grandes objetivos. El primer objetivo es generar evidencias nuevas sobre el impacto que está teniendo el cambio climático, que ha tenido y que está teniendo y que puede tener el cambio climático sobre la salud en las ciudades de América Latina. Pensamos que esto es muy importante visibilizar el impacto que tiene el cambio climático para motivar intervenciones y acciones que son urgentes en la región para proteger la salud y fomentar la equidad en salud en las ciudades. Y por supuesto que las ciudades, a través de las políticas urbanas, como ya señalaron Ale y Olga Lucía, pueden hacer muchas cosas, o sea, pueden intervenir de muchas maneras para mitigar o adaptarse al cambio climático y prevenir efectos nocivos sobre la salud. Así que tenemos, utilizando los datos que ya hemos recopilado anteriormente y datos que estamos agregando, ya hemos generado información sobre el impacto de la temperatura sobre la salud en las ciudades, estamos ampliando ese trabajo y también incorporando el estudio de otros factores relacionados con el clima, con el cambio climático, como los incendios forestales, las inundaciones, las lluvias, las tormentas, etc. Por supuesto que además de describirlo, el impacto que está teniendo, queremos evaluar el impacto esperado en salud de las políticas de mitigación o adaptación al cambio climático que se están implementando ya o que se pueden implementar en ciudades de Latinoamérica. Y esta evaluación la vamos a hacer utilizando distintas metodologías, la evaluación de impacto que describieron Ale y Olga Lucía, y también modelación del impacto de políticas que se están considerando en la región, como por ejemplo la electrificación de los autobuses de la región, modelación cuantitativa incluyendo múltiples ciudades. O sea que utilizamos una serie de metodologías distintas, algunas más contextualizadas y locales y otras más generales, para poder brindar información sobre el impacto en salud de distintas políticas de mitigación o adaptación al cambio climático. Por otro lado, un objetivo también muy importante de Salurbal desde sus inicios ha sido fortalecer la capacidad regional para generar evidencias relevantes y útiles para la región y para influir en las políticas en el futuro. Y por eso tenemos muchas actividades orientadas a apoyar el desarrollo y la incorporación de investigadores nuevos, talleres de capacitación, sistemas de mentoría. Hemos lanzado una actividad que llamamos los Fellows de Salurbal, que apoyamos a investigadores jóvenes. Y bueno, tenemos todo un sistema de apoyo al desarrollo de publicaciones científicas y de revisión y de apoyo en la parte del análisis estadístico, etcétera, para que la evidencia se genere en la región liderada por investigadores de la región. Y por último, por supuesto que queremos informar e influir en las acciones de política pública climática para la salud. De manera muy directa. Entonces, generar información y diseminarla y traducirla de manera que sea útil para la acción. Así que estos son los 4 grandes objetivos de Salurbal. Y a través del proyecto, esto es un poco de nuestra ambición, nuestras aspiraciones son generar datos y evidencias aprovechando este recurso que tenemos de información sobre casi 400 ciudades latinoamericanas, pero como dije, generar sobre todo información relevante a nivel local sobre las repercusiones del cambio climático sobre la salud, específicamente en las ciudades de la región. También contribuir a la evaluación de políticas, como dije anteriormente, y aportar pruebas regionales del impacto de las estrategias de mitigación y adaptación sobre la salud y también sobre la equidad en salud. Tenemos un enfoque muy importante sobre equidad y utilizar metodologías de evaluación que puedan generalizarse en otros contextos y con participación de actores sociales. También fortalecimiento de la capacidad local, como ya señalé, y sobre todo asegurar la sustentabilidad a largo plazo del estudio Salurbal
con un liderazgo cada vez mayor de la región. Olga Lucía es la investigadora principal de Salud Rural Clima junto conmigo. Y obviamente queremos tener un impacto real en las políticas de la región a través de la formulación de recomendaciones concretas y basadas en evidencia acerca de las acciones que son necesarias para contrarrestar los efectos en salud y equidad del cambio climático, y también colaborar, y perdón que hay varios typos en estas diapositivas, colaborar e intercambiar con diversos actores sociales para promover y apoyar todas las acciones necesarias para evitar daños sobre la salud. O sea, realmente hacer partnerships, colaboraciones con diversos actores sociales en la región, con comunidades, con el público en general, con la sociedad civil, con los tomadores de decisiones, con los políticos, con otros líderes, para que esto se traduzca en acciones reales. Y creo que es lo que quería compartir, y así que les agradezco que se unan a esta actividad de Salurbal y muchísimas gracias. Muy interesante, realmente es un proyecto gigante, Salud Rural. Y en armonía con estos objetivos, me gustaría seguir con las presentaciones y para hablarnos sobre cómo el verdor se presenta como una solución al calor extremo en áreas urbanas y el impacto del verdor en las ciudades latinoamericanas, quiero presentarles al doctor Daniel Rodríguez, quien es director del Instituto de Estudios de Transporte y profesor de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California. Además es miembro de la facultad del Lincoln Institute for Land Policy y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Andino de Desarrollo y el Clean Air Institute. Doctor Daniel, por favor, si puede compartir su pantalla. Un agradecimiento pues a todos nuestros colegas del equipo Salurbal y a las muchas personas que han trabajado para organizar este evento y a la audiencia por acompañarnos hoy en este proceso de diálogo y aprendizaje conjunto. Hoy tengo dos objetivos. Voy a hablarles un poco de la evidencia que ha emergido a partir del estudio Salurbal que presentó Ana Díaz Rubio hace unos momentos. Darles una radiografía de cómo vamos, muy rápida, y alguna de la evidencia que hemos encontrado sobre la relación entre espacios verdes y la mitigación de la mortalidad debido a calor en América Latina. No sobra decir que los espacios verdes tienen una importancia para salud ecológica y por muchos otros aspectos en nuestras ciudades. Yasna nos va a hablar sobre los beneficios en salud, físico, mental, etcétera. Hay beneficios de espacios verdes también para la comunidad en términos de esparcimiento, zonas de recreación. Hay beneficios para los diferentes sistemas ecológicos de nuestras ciudades. Juliana nos va a hablar sobre esto en algunos momentos. Luego estamos muy bien articulados en estos temas. Y antes de lanzarme a la descripción de cómo vamos en América Latina y lo que hemos encontrado en Salurbal, me parece importante hacer una precisión sobre los términos que hemos encontrado se utilizan para describir los espacios verdes, el verdor, cómo se presenta en las ciudades. Por un lado, tenemos el concepto de parques, un concepto que todos conocemos de manera intuitiva porque los hemos vivido en nuestra cotidianidad. Los parques pueden ser verdes, pero también pueden no tener espacios verdes o pueden tener una mezcla de espacios construidos, de espacios no permeables y también de espacios verdes. Aparte de los parques, podemos pensar en la arborización. Oímos el caso de Santiago gracias a Alejandra, el caso de Bogotá gracias a Olga Lucía, donde hay un proceso de arborización importante. Esa arborización puede ocurrir en zonas ya verdes, como los parques o otro tipo de zonas verdes, pero también puede ocurrir en zonas de pronto que son más grises, en una plaza, como ven aquí en Santiago de Chile, o a lo largo de una calle. Los árboles nos dan sombra, algo que de pronto un pastizal o un espacio verde como el del parque a mano izquierda en esta figura, en esta foto, no nos da. También puede ayudar con la recolección de agua cuando hay tormentas, por ejemplo, la captura de dióxido de carbono, y puede tener efectos positivos la arborización o en algunos casos no tan positivos, incluso negativos, con la contaminación del aire. Por ejemplo, puede ser una fuente de material biogénico, de pronto de partículas de tamaño grande, que hay que tener en cuenta, dadas las condiciones particulares de cada caso. Además de parques y arborización, quiero entonces también resaltar el concepto de áreas verdes. Las áreas verdes pueden presentarse en los parques, como ven en la figura,
son de alguna manera el resultado también de arborización, porque en muchos casos los árboles generan este verdor, pero hay otro tipo de áreas verdes que se presentan en ciudades y alrededor de ciudades, sobre las cuales algunas veces no pensamos mucho y que generan algunos beneficios y tal vez otros no. Este es el caso de un campo de golf en la ciudad de Sao Paulo, claramente muy verde, pero de pronto no abierto al público en general. Entonces los beneficios de recreación, por ejemplo, no se darían para el público abierto al público, sino únicamente para los usuarios de este espacio. O jardines y la agricultura urbana, donde están generando verdor, tienen otros beneficios, de pronto de nuevo no abiertos al público, y otra serie de efectos sobre la salud individual. El último concepto, como ven, todos se traslapan, pero no son necesariamente iguales, es el concepto de verdor en general, que es una descripción de qué tan verde es la zona que estamos estudiando. Aquí a mano izquierda ven, por ejemplo, la reflexión a partir de un satélite, identificando las zonas verdes y las zonas no verdes. Los árboles, los parques pueden contribuir verdor, pero también pueden estar diseñados de tal manera que su contribución al verdor sea muy baja. Normalmente el verdor se mide con un índice, digamos, de reflexión a estos sensores de -1 a 1. Cuando es 1, un valor cercano a 1, es muy verde, lo pueden ver en esta imagen, digamos, el verde más oscuro, y cuando se acerca a -1, lo estamos mostrando aquí como un rojo. Y en términos de la calidad de las plantas, por ejemplo, más cercano a 1, la planta es mucho más saludable, más cercano a 0, por ejemplo, ven el ejemplo aquí con un 0,14, de pronto están mucho más marchitados, de pronto les falta un poco de vigor y verdor. Es este el concepto que vamos a usar, que está relacionado a parques, arborización y áreas verdes, y en efecto en Salurbal tenemos medidas de estos 4 indicadores. Están correlacionadas y voy a enfocarme aquí en verdor, porque ha sido uno de los indicadores más útiles y más consistentes y que puede ser transferido de una manera un poco más fácil a diferentes contextos. ¿Cómo estamos en América Latina? Entonces, ¿cuál es el resumen? Aquí en el eje Y pueden ver el indicador de verdor para las 371 ciudades de Salurbal. Recuerden que entre más alto el número, más verde esa ciudad. Y en el eje X pueden ver los diferentes países con los puntitos representando ciudades en cada uno de los países. Entonces vamos de Argentina en la mano izquierda, en el centro Guatemala, México a mano derecha terminando por Panamá, Perú y El Salvador. ¿Qué encuentro yo de esta gráfica? Pues que hay una gran variación dentro de cada país incluso. Esa variación es posible que sea debido a las zonas climáticas. Hay zonas mucho más áridas y no sorprende de pronto que Perú o Chile tengan algunas ciudades con estos valores relativamente bajos y otros con valores mucho más altos. Pero también pensamos que tiene que ver con políticas de desarrollo urbano, con políticas de priorización sobre qué pasa con el espacio urbano cuando las ciudades están creciendo y hay presión sobre el suelo. Y es precisamente lo que quiero presentar en esta siguiente lámina. Aquí ven ustedes la relación entre verdor y PIB per cápita. El verdor es la media de verdor entre el año 2000 y 2015 para cada una de las 371 ciudades de América Latina. Cada puntito gris en esta gráfica es una de las ciudades y el eje X es el PIB per cápita. Entonces, entre más nos movemos hacia la derecha, en el eje X, pues mayor ingreso per cápita medido como el PIB por persona. Ven unas curvas, unas rectas para cada país que en general están mostrando que a más alto el PIB per cápita, menor el verdor en las ciudades. Es decir, a mayor ingreso, que tiende a corresponder a también mayor urbanización, el verdor es menos priorizado. Y ahí el reto. Las ciudades están creciendo rápidamente. No hemos priorizado el verdor en décadas anteriores. Hemos priorizado el crecimiento gris, el desarrollo urbano, y se genera este déficit de verdor que es muy importante. ¿Qué pasa en el tiempo? Aquí hay 3 casos típicos, no quiero resaltar ciudades específicas, pero ven una ciudad relativamente constante en términos de verdor en el tiempo, Medellín, otra ciudad que de pronto está aumentando en su verdor a pesar del ruido, que es Nogales, México, y una ciudad a mano derecha, Petrolina, Brasil, que de pronto está marchitándose un poco en el tiempo
Algo de estos cambios bruscos tiene que ver con sequías o con inundaciones que han pasado en años anteriores, pero hay una tendencia ya sea relativamente constante al aumento o a la baja. Y agregando todas las ciudades, en este caso en el eje Y, ven ustedes el cambio en verdor de una década a la otra. Entonces, si están por encima de cero, quiere decir que la ciudad se está reverdeciendo. Si están por debajo de cero, quiere decir que la ciudad ha perdido un poco de su verdor. Y pueden ver que hay ciudades que están en un extremo o en el otro. Tenemos bastante variación. Y en el eje X, de nuevo, tenemos el PIB per cápita. ¿Y qué estamos encontrando? Que en la mayoría de países de América Latina hay una tendencia positiva. Es decir, que el cambio en verdor es positivo. Las ciudades se han dado cuenta de la importancia del verdor. Está aumentando el verdor en las ciudades y especialmente eso está ocurriendo para las ciudades que tienen un poco más de recursos. Esto está generando importantes preguntas que qué vamos a hacer con las ciudades de pronto que tienen un poco menos de recursos, cómo podemos ayudarlas a entender la importancia del verdor y a poder llegar a algunos de sus objetivos de aumentos de ingresos y de desarrollo sin tener que sacrificar ese verdor. Por último, quiero presentar muy brevemente algunos de los resultados que hemos tenido sobre el verdor y su capacidad para mitigar la mortalidad por calor en ciudades de América Latina. La metodología que usamos aquí no voy a entrar en detalles porque creo que ya hasta nos va a contar sobre aproximaciones muy parecidas que han sido utilizadas en Chile, pero lo que encontramos es que hay alguna evidencia de que a mayor verdor tenemos una protección de muertes por calor en ciudades, especialmente en ciudades áridas de América Latina. No encontramos una evidencia muy fuerte que esto sea el caso para ciudades no áridas, es decir, 79 de las 370 ciudades nos dieron alguna evidencia de que había este efecto de protección. Y la siguiente pregunta que también pudimos responder en nuestro análisis es si la forma de ese verdor, o sea, no solo es hay mucho verde o hay poco verde, sino cómo lo configuramos, qué tal es el paisaje del verdor en el espacio, influye también en la posibilidad de protegernos del calor. No solo cuán verde es, sino cómo lo configuramos. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, a mano izquierda está una configuración donde se generan zonas de verdor mucho más grandes y compactas versus a mano derecha zonas mucho más distribuidas que se parecen más como un tablero de ajedrez. Y observamos evidencia leve de que el verdor más distribuido, es decir, el verdor que se parece a la mano derecha de esta figura simple, en ciudades áridas puede ofrecer protección por muertes en calor, aunque hay mucho ruido en los estimados, son estimados con intervalos de confianza bastante grandes. Estamos trabajando en estos temas y creo que espero haberles dado una idea y una imagen de la importancia del verdor y de pronto solicitar retroalimentación y un diálogo más importante sobre cómo podemos incorporar el verdor en nuestras políticas. Muchísimas gracias. Y a continuación quiero presentar a la doctora Yasna Palmeiro, quien es enfermera con magíster en salud pública por la Universidad de Chile, doctorado en salud global por la University College London y actualmente es investigadora en Lancet Countdown, en el equipo tanto global como de Latinoamérica, con enfoque en la relación entre el cambio climático y la salud poblacional. Doctora Yasna, si puede presentar, por favor, y bienvenida. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Bueno, primero que todo, antes de comenzar la presentación, quiero agradecerles un montón la invitación a Tamara, a todo el equipo de Salud Urbal. La verdad es que es fascinante todo lo que hacen y todo lo que han hecho, y la verdad es que también mis felicitaciones por la nueva fase que viene ahora, así que muy, muy feliz también nosotros desde Lancet Countdown Latinoamérica y desde queremos poder apoyar y generar colaboraciones. La verdad es que esto es más urgente que nunca. La verdad es que lo que estamos viendo hoy en día, desde lo socioeconómico hacia lo político y también desde lo climático, la verdad nos hace y nos lleva a pensar de manera diferente, y todas estas iniciativas también aportan en esa línea. Yo hoy día quisiera presentarles de manera muy general un estudio que realizamos desde University College London en conjunto con el Centro de Políticas Públicas Chile, en relación al exceso de muertes asociadas a las olas de calor en Chile, que la verdad es que no era un tema bastante poco explorado en sí desde la perspectiva de la salud pública. Esto ya nos dio algunas ideas. El equipo, la verdad es que esto no lo hice yo por sí sola, sino que
estuvimos trabajando en equipo desde UCL, pero también de UC Chile, en producir este documento que está disponible para todos quienes también quisieran verlo y revisarlo en la página web de políticaspublicas.uc.cl/publicación. Así que ahí está en mucho más detalle toda la información que hoy día yo brevemente les voy a presentar. En Chile, quizás, y no solo en Chile, sino que también en la región, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, hemos estado viendo cada día más este tipo de noticias en los periódicos, en los noticieros centrales, etc. Estamos viendo de que cada día más hay mayor cobertura, no solo porque hay mayor cobertura, sino que también hay porque mayor evento de estos eventos extremos, ya sea temperaturas, con olas de calor, climas que cambian y nichos ecológicos que cambian, que son mucho más idóneos para los incendios forestales, para algunos microorganismos, particularmente algunos vectores, ¿cierto?, encargados etcétera. Y también hemos visto como una polarización de, el clima en general. Estamos viendo mucho más frecuentemente estos eventos meteorológicos extremos y también la gente, digamos, lo está sintiendo. Y Chile en particular también está viviendo la parte norte y la parte centro, olas de calor que son mucho más intensas y que son mucho más prolongadas. Ya los veranos hoy día no son veranos de 25 grados, no son de 30 grados, sino que inclusive están llegando hasta 40 grados. Y eso, la verdad, es una nueva situación desde la perspectiva de salud pública, derivado de, o que deriva en todos los impactos en la salud de las personas que, de nuevo, hasta hoy día pareciera ser que no se habían considerado de tal manera, pero hoy día la verdad es que sí están, se están teniendo que ver con unos ojos diferentes. Y esto ya quizás todos los que están en el seminario saben, lo conocen. Estamos viendo un cambio climático que es antropogénico, que es de una causa por actividades humanas, ¿cierto? Y este cambio en el clima nos trae diferentes escenarios. Nos puede traer un aumento en la probabilidad de eventos meteorológicos extremos, como por ejemplo las de calor, como por ejemplo días y noches mucho más calurosas, ¿cierto? Pero también puede aumentar la varianza. Vamos a poder ver un incremento en la probabilidad de estos eventos calurosos también, pero también vamos a poder ver algunos eventos también mucho más fríos. Entonces vamos a ver una cierta polarización de este clima hacia los extremos. Y también podemos tener algunos casos en donde vemos un mix de estos eventos. Entonces, esto nos llama a que todos nuestros sistemas que fueron preparados bajo un cierto clima, desde hace 30 años atrás, hoy día es un clima diferente y estos sistemas están viendo, digamos, los efectos de eso y se tienen que preparar ante eso. ¿Cuál es el problema de todos estos extremos? Particularmente del extremo en calor, es que tienen impactos en la salud y el bienestar de las personas, y quizás ustedes también, muchos de ustedes lo saben. Ya tenemos vasta evidencia en relación a los impactos de esto en las muertes en Europa, ya sea desde el año 2003, ¿cierto? Que desde ahí más o menos partió un gran interés. Venía hace mucho tiempo el interés, pero quizás tomó mucho más fuerza el interés de la relación entre lo que eran olas de calor y la salud de las personas, con un registro de más o menos 1.000 muertes a esa ola de calor. También en 2022 estamos viendo y estamos teniendo cada día registros calurosos que están a también muertes adicionales o muertes en exceso que son asociadas a este calor. Entonces, estamos viendo cada día más este registro y esta asociación. Y en Chile, como ya les comentaba, no teníamos hasta el momento mucha información de qué es lo que estaba pasando en relación a la mortalidad y el calor extremo. Y solo para contextualizar y para que todos sepamos más o menos, en el 2017 y el 2019 tenemos registro de olas de calor muy importantes en todo Chile, y particularmente en la zona centro del país, que es donde además se concentra la mayor cantidad de la población, llegando inclusive hasta un 70% de la población en toda esta zona de acá que ustedes ven en rojo. Y si bien
siempre hemos tenido días calurosos y siempre hemos tenido veranos, eneros y febreros bastante calurosos. La verdad es que estos eventos en particular fueron bastante extremos, bastante severos y bastante extensos, cubriendo una gran cantidad de zona geográfica, inclusive llegando hasta 39 o 40 grados Celsius. Entonces, nosotros nos preguntamos ante esto, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de esto en la población? ¿Hemos tenido o no hemos tenido un impacto? Que nosotros hicimos, y esto es la verdad muy simple, es un estudio bastante simple. Lo que nosotros hicimos es que además de comparar diversos métodos, que ese es un texto que va a salir publicado pronto, comparamos diversos métodos de estimación de excesos de muerte asociados al calor y dijimos, bueno, ¿qué método es más útil desde la perspectiva de del tomador de decisión para poder evaluar el efecto de esta ola de calor? Y llegamos a la conclusión de que uno de los métodos más simples, pero además bastante precisos, era una metodología que se utiliza en el Reino Unido, que lo utiliza la Agencia de Seguridad en Salud junto con la Oficina de Estadística acá en el Reino Unido, y que lo que hacen es que toman y definen un periodo de interés. Ese periodo de interés es básicamente el periodo de ola de calor y todo lo que ocurre en ese periodo de interés se compara con un periodo de referencia, que está definido como un periodo de no ola de calor. Y luego observamos las muertes esperadas según el periodo de referencia versus las muertes observadas que ocurrieron durante el periodo de interés. Entonces, solo para graficar un gráfico bastante simple, en Chile, en el 2017, ocurrió una ola de calor de 21 días, o varios episodios de olas de calor, pero que lo agrupamos en un periodo del 11 de enero o el 20 de enero, si es que no me equivoco. Este es el periodo de interés, es donde las muertes ocurrieron, y las muertes esperadas, dadas los periodos de referencia, fueron 15 días o 14 días previos y 14 días posteriores. Entonces, la verdad es que vamos a tener una población bastante cercana y bastante similar, porque es cercano al periodo de interés, y al parecer da bastante buen resultado. Hicimos análisis a nivel nacional y regional y comparamos también según grupo de edad, pensando en que también la literatura nos cuenta de que los mayores de 65 años, la verdad es que sufren bastante de estos efectos. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos que el periodo de ola de calor, como les comentaba, fue del 11 al 31 de enero del 2017. Y en ese periodo observamos en total, a nivel nacional, 584 muertes en exceso. Si nosotros vemos los dos gráficos de arriba, particularmente, tenemos los excesos de muertes para los menores de 65 años, desde el 11 de enero, para el periodo de interés donde parte la ola de calor, hasta el 31 de enero, y los gráficos de abajo muestran el exceso de muertes para los mayores de 65 años, desde el 11 de enero hasta el 31 de enero igual. ¿Qué es lo que en general y a primera vista observamos nosotros? Es que la sistematicidad del exceso de muertes entre los mayores de 65 años es bastante clara. O sea, durante todo este periodo, todos los días vemos que tenemos un exceso de muertes en este grupo. No así tan claro es lo que ocurre en los menores de 65 años. Si bien tenemos grandes, digamos, números en algunos días en particular, que también está asociado al registro de la muerte, etcétera, si bien ocurren, la verdad es que pareciera ser que la sistematicidad no es tan igual a los mayores de 65 años. Si evaluamos el exceso de muertes y sumamos todas estas barras, digamos que nos dicen exceso de muertes, porque el 0 aquí representa que no hay exceso, nos da un total de 54 muertes en exceso. Si nosotros tomamos una distribución en relación a las muertes esperadas, es decir, los periodos pre y post de este periodo observado, si nosotros tomamos y hacemos una simulación de las muertes esperadas, una simulación de la distribución de las muertes esperadas, en este grupo esperaríamos encontrar una distribución de este tipo con un mejor estimado de aproximadamente 1.600 muertes en 20 días, 21 días. Y lo que nosotros observamos de las muertes que ocurrieron fueron 1.660 muertes, entonces vemos que aproximadamente
el número observado podría caer en la distribución esperada. Por lo tanto, podríamos decir, mira, en realidad 54 días es un exceso de muerte, pero puede ser un número que podríamos observar en cualquier periodo. Sin embargo, si nosotros miramos a los mayores de 65 años, además de la sistematicidad del exceso de muertes, vemos la distribución esperada de las muertes en este grupo para ese periodo, vemos que el mejor estimado podría ser 3.800 muertes, pero resulta que nosotros observamos que en ese periodo 4.300 muertes y un poquito más. Y ese número observado, la verdad es que es bastante extremo en relación a lo que podríamos esperar. Y esto nos indica que este número, este 530, es un exceso de muerte que al parecer se dio por esta ola de calor y no es un número que pudiésemos esperar en un periodo como el que observamos. Por lo tanto, aquí sí hay un efecto y podríamos tener una evidencia de que hay un efecto relacionado a la ola de calor. Si nosotros tenemos una mirada regional, porque Chile es muy largo, lo que pasa en el norte a lo que pasa en el sur es muy diferente, y vemos una mirada regional, entonces observamos que en las regiones del norte, al parecer, no hay una sistematicidad de las muertes. Los números, si bien la población es mucho menor, tampoco es un número, digamos, bastante considerable en términos de proporción, ¿cierto? Tampoco tenemos, si nos vamos acercando a la zona más centro, una sistematicidad en las muertes. Sin embargo, en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y potencialmente en la región del Maule y del Biobío, que son zonas del centro y más bien del sur, que fueron, la verdad es que bastante afectadas por la ola de calor, sí podemos ver un aumento en el número de muertes, ¿cierto? Pero también lo más importante es la sistematicidad, insisto, de las muertes en exceso. Fíjense lo que pasa en la región metropolitana. Todos los días estamos observando muertes en exceso, de manera muy similar a lo que pasa en O'Higgins y también de manera similar a lo que pasa en el Biobío. Entonces, esto nos está indicando que además de tener efectivamente un aumento, un exceso de muertes en los mayores de 65 años asociado a esta ola de calor, lo que estamos viendo es que hay algunas regiones, particularmente grandes centros urbanos también, que están teniendo gente expuesta y que lamentablemente falleció debido a esto. Las regiones del sur no tendrán sistematicidad, digamos, desde la Araucanía hacia el sur, y también hay algunos resultados también bastante mixtos en eso, porque también hay un tema de magnitud y de hasta qué punto llega la temperatura. Si bien podemos tener una ola de calor en el sur, la magnitud de la temperatura podría ser no fatal en comparación a las temperaturas que sí se vivieron en la zona más bien central, que llegaron hasta casi 40 grados. Entonces, ¿qué implicancias tienen estos números? Un poco abriendo la discusión y abriendo la posibilidad a mayor análisis. Bueno, nos entregan y nos dan una evidencia de que las olas de calor en Chile están siendo hoy día una amenaza para la salud de las personas, ¿cierto? Y estamos además teniendo este problema desde el punto de vista climático como una nueva amenaza, ¿cierto? Pero además se suma que los adultos mayores en Chile al menos también están aumentando y particularmente en la región metropolitana. Por lo tanto, estamos viendo una potencial desafío en relación a no solo el clima, sino que a un cambio demográfico de la población y que si ya tenemos evidencia de que esta población se ve altamente afectada, en realidad las proyecciones demográficas nos muestran que potencialmente esto podría continuar empeorando y eso es un llamado hacia las políticas públicas también para enfocarnos en esa población. Ya lo comenté, el calor extremo entonces se transforma en un problema de salud pública, ¿cierto? Y el gran tema es que lo que yo hoy día les muestro en realidad es la punta del iceberg. Es lo más fatal y lo más severo que le puede ocurrir a la persona, pero debajo de eso hay un montón de otros efectos en salud que no estamos viendo y no estamos analizando. Ya tenemos información muy preliminar sobre hospitalizaciones, pero todo lo debajo de esto, la verdad es que es bastante poco explorado, particularmente por la disponibilidad de datos y por la cobertura también de lo que es la población y ciertas inequidades también de acceso a la salud.
Entonces, esto nos llama a que las respuestas en calor extremo deben ser multiniveles, multiinstitucionales e intersectoriales, particularmente porque nosotros tomamos una mirada preventiva del punto de vista de la salud. Ojalá que las respuestas, ¿cierto?, en este caso, no sean reactivas porque ya estamos viendo que la gente se está muriendo debido a esto. Y en el documento que nosotros hicimos, dimos algunas luces sobre algunos elementos a considerar para trabajar en el futuro. En relación a las políticas de calor extremo, tenemos que tener políticas de calor extremo. En Chile en particular, desde el año pasado ya se crean algunas políticas, ¿cierto? Pero aún queda camino por poder mejorar, ¿cierto? Y poder un poco concientizar a diferentes niveles sobre esta amenaza. Y fíjense que aparece el elemento de lo que es la evaluación de riesgo, que también lo planteaba un poco, o sea, relaciona desde un principio, evaluando diferentes riesgos de diferentes comunidades a diferentes niveles. Y aquí me aparece lo que son la evaluación de las vulnerabilidades. ¿Cuáles son las vulnerabilidades en las comunidades en particular que las hacen mayor o menor grado propensas a tener ciertos impactos en salud? Y aquí, en relación al tema y al diálogo que estamos teniendo hoy día, ¿cierto?, aparecen estos planes de arborización como un elemento clave para disminuir la vulnerabilidad, ¿cierto?, ante las amenazas que estamos viviendo hoy en día, pero también como parte de un proyecto de mitigación importante en relación al cambio climático. Por lo tanto, lo que ha estado trabajando Salurval en esta área, la verdad es que está muy linkeado a lo que estamos viendo desde el punto de vista climático y lo que estamos viendo desde el punto de vista de salud. Y finalmente, necesitamos una mejor comunicación de riesgo, necesitamos mayor participación social, cosa que también se ha presentado en las presentaciones anteriores de cómo se incluye a la población en relación a, y a los diferentes actores, ¿cierto?, en relación a la planificación de todos estos elementos. Y en esto me gustaría solamente recalcar, no soy experta en esto, pero sí los planes de arborización y todo lo que es la planificación urbana de una ciudad mucho más resiliente al clima, pero que también sea mucho más sostenible y baja en carbono, también está relacionado 100% a las políticas de calor, desde las políticas multiniveles hacia las evaluaciones de calor y también hacia la participación social. Por lo tanto, me parece que todo lo que hemos conversado está completamente articulado en tenemos unas amenazas, tenemos una población, una amenaza clara, una población que es vulnerable, con altos niveles de inequidad social y que está viéndose afectada por este nuevo clima. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, la verdad es que va a tener un impacto tremendo en la mortalidad, en las hospitalizaciones, en el bienestar de la población, etc. Así que yo la verdad es que quería compartir esto con ustedes. Es una evidencia simple, chiquitita, pero que nos abre un poco todas las áreas para poder seguir explorando, incluyendo todo lo que también ha hecho Salurval desde la mitigación y la adaptación a este elemento. Así que muchísimas gracias y cualquier pregunta o duda, feliz de responder. Muchísimas gracias, doctora. Y antes de pasar al conversatorio, la última presentación, quiero presentarles a Juliana Uribe, quien es magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Alcalá de Henares y en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Actualmente es investigadora en el proyecto Horizonte 2020 EUPOLIS y está desarrollando su doctorado en Ingeniería en la línea de investigación acerca de soluciones basadas en la naturaleza, como respuesta a necesidades urbanas. Bienvenida, Juliana. Bueno, primero darles las gracias por esta invitación a Olga y a Marta. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, como Arturo ya lo mencionó, yo soy Juliana Uribe Aguado, soy candidata a doctorado en la Universidad de los Andes, a doctorado en Ingeniería, y hoy les vengo a presentar una metodología para la evaluación de servicios ecosistémicos que proveen las soluciones basadas en la naturaleza urbanas. Este trabajo lo desarrollé en conjunto con Juliana Nieto Patiño, bajo la coordinación de Juan Pablo Rodríguez Sánchez. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es básicamente cómo se ven esos retos en las ciudades actualmente o cómo los podemos percibir en las ciudades actualmente, qué son las soluciones basadas en la naturaleza, cuál es el objetivo general de esta investigación, la metodología que desarrollamos, los resultados de la implementación en el caso de Estudio Bogotá y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, bueno, todos sabemos que desde el 2022 el IPCC nos mencionó que en el 2050 va a haber 2.500 millones
de personas adicionales viviendo en las ciudades. Y esto implica que va a haber una mayor población expuesta a los impactos del cambio climático. Y uno cuando lee esto siente que eso es como un escenario como muy del futuro, que sabemos por las presentaciones que acaban de presentar que no es así, pero un poco nos falta ver como el detalle o lo sensible de las implicaciones de este cambio climático en nuestro día a día. Y quiero traerles a colación un ejemplo como para explicarlo un poco mejor. Entonces, el cambio climático pues va a incrementar las perturbaciones permanentes en el ecosistema urbano. ¿Y qué implica que haya una perturbación permanente? Por ejemplo, que haya una inundación permanente de la calle al frente de mi casa. Lo que empieza a generar esto es que va a haber un desincentivo en el recaudo de impuestos. Y en las ciudades va a haber un mayor incremento de la presión de servicios urbanos que a mediano plazo lo que va a implicar es que las personas que tuvimos el privilegio de tener acceso a la educación superior empecemos a migrar a otros países buscando una mejor calidad de vida. Entonces, a largo plazo, lo que termina sucediendo es que todas estas medidas de adaptación al cambio climático, pues no tienen personal técnico calificado en las ciudades para ser implementadas. Y esto, en últimas, lo que está cambiando, lo que está transformando, lo que también está impactando es nuestra infraestructura social de las ciudades. Entonces, el IPCC, después de plantearnos como estos escenarios de cambio climático, también lo que nos plantea son medidas de adaptación al cambio climático, entre ellas las soluciones basadas en la naturaleza. Y este término suena súper rimbombante, pero en verdad en nuestras ciudades nosotros venimos implementando soluciones basadas en la naturaleza hace años. Lo que pasa es que ahora le damos un término, ahora lo cobijamos bajo un estándar global. Pero básicamente estas soluciones es traer la naturaleza a las ciudades un poco para hacer mímesis de estos procesos naturales que hemos perdido por la urbanización, generando beneficios sociales, ambientales y económicos. Entonces, ¿qué es una solución basada en la naturaleza? Una estrategia de conservación, cualquier tipo de estrategia de conservación de la naturaleza dentro de las ciudades, cualquier tipo de estrategia de restauración de ecosistemas que están degradados dentro de la ciudad y la creación de nuevos ecosistemas, que esto pues tiene una amplia gama de tipologías, entre ellas están los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero también están, por ejemplo, las medidas de reverdecimiento y arborización. Entonces, ¿cuál es el rol de estas soluciones basadas en la naturaleza? Básicamente es ser el mediador para manejar los retos urbanos a partir de la generación de servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una ciudad que tiene, digamos, un alto índice de inundaciones, la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible me puede mejorar la generación del servicio ecosistémico de regulación del agua. Lo mismo sucede con la calidad del aire, lo mismo sucede con la resiliencia climática. Si yo agrego espacios verdes, o verdor a las ciudades, como mencionaban anteriormente, lo que estoy promoviendo es que haya un mantenimiento de la calidad del aire y también una regulación del clima a largo plazo. Entonces, hablar de servicios ecosistémicos con la ciudadanía es extremadamente complejo y lo que termina percibiendo la ciudadanía en realidad son los beneficios, como el beneficio final después de toda esta implementación. Aquí he traído únicamente los beneficios en salud, pero esto tiene una gama de beneficios mucho más amplia. Y lo que se puede percibir un poco es que cuando tú agregas un espacio verde, promueves la interacción física con la naturaleza por parte de la ciudadanía y esto a grandes rasgos reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y aumenta la actividad física, porque les damos un lugar a la ciudadanía para interactuar con la naturaleza y para realizar actividades físicas. Entonces, un poco la pregunta detrás de esto es, bueno, ya sabemos cuál es el problema, ya nos lo han dicho desde hace años, ya sabemos más o menos cómo manejarlo y cada vez se está, digamos, promoviendo la implementación más de estas estrategias. ¿Por qué estas estrategias no se implementan en gran escala en nuestras ciudades, en las ciudades que más impactos al cambio climático van a recibir? Y un poco lo que vemos es algo que se mencionó también en una presentación anterior, es que llegar a cuantificar estos beneficios o llegar a cuantificar estos servicios ecosistémicos parece una tarea muy compleja y requiere de un nivel de experticia muy alto y a veces requiere de datos muy específicos. Entonces parece ser que los países que no tenemos este nivel de experticia o que de pronto no hemos llegado ahí, no lo podemos hacer tan fácilmente. Entonces necesitamos una metodología que lo haga simple y que nosotros podamos implementar cuando vamos a tomar decisiones para implementar soluciones basadas en la naturaleza en nuestras ciudades. Entonces, el objetivo de esta investigación es diseñar e implementar una metodología para la evaluación de regulación del agua, mantenimiento de la calidad del aire, captura de carbono y regulación del clima a partir de la implementación
de soluciones basadas en la naturaleza que sea adaptable a las limitaciones de los recursos locales, particularmente al presupuesto que tengo para el análisis, al tiempo que tengo para este análisis, al tipo de datos que tengo y a las habilidades técnicas de mi equipo. Entonces, esta metodología comienza con una definición de escenarios de análisis que básicamente es coger la gama de soluciones basadas en la naturaleza que yo tengo, las diferentes tipologías, y analizar cuáles son factibles de implementar en el espacio público que tengo disponible. Y esa factibilidad pues no se va a dar únicamente desde la visión técnica, sino también requiere una mirada de las condiciones ambientales, económicas y sociales. El resultado de este proceso es una serie de escenarios o una gama de escenarios que me presentan diferentes configuraciones de soluciones basadas en la naturaleza que se pueden implementar en mi caso de estudio. La siguiente etapa es la selección de metodologías de análisis. Entonces, estos escenarios para ser evaluados requieren entonces unos recursos específicos. Entonces, lo primero que yo hago es analizar qué tipo de recursos tengo para hacer este análisis, qué presupuesto tengo, qué tiempo, qué disponibilidad de tiempo tengo para tomar esta decisión, cuál es la calidad de los datos que tengo, a qué escala está mi información y sobre todo qué habilidades tengo dentro de mi equipo para hacer este análisis. Esto me va a permitir definir el índice de evaluación, es decir, cómo voy a percibir el servicio ecosistémico dentro de mi contexto. Por ejemplo, la regulación del agua se puede percibir desde muchos frentes. Puede ser, por ejemplo, a partir del análisis de la huella de inundación, a partir del análisis de la altura de inundación, o puede ser a partir del cambio en el volumen de escorrentía. ¿Cómo lo voy a percibir? Y estos dos análisis me van a permitir definir qué tipo de método voy a utilizar para evaluar esos servicios ecosistémicos. Puedo utilizar desde el más básico, en teoría, que no resulta siendo tan básico, pero es el más asequible, es la implementación de ecuaciones empíricas, la implementación de herramientas computacionales o irme a monitorear el servicio. Una vez están analizadas los servicios dentro de mis escenarios de análisis, yo me siento con los planificadores urbanos y les pregunto, listo, ¿cuál es el servicio o cuál es la caracterización de los servicios que es prioritaria para usted? Puede que en el caso de estudio, el servicio prioritario sea la regulación del agua y no tanto la regulación de la calidad del aire. Entonces, si yo le doy peso a este servicio, ¿cuáles son los tipos de soluciones basadas en la naturaleza o la configuración de soluciones basadas en la naturaleza que me maximiza la provisión de ese servicio? Asimismo, podría darle el mismo peso a todos los servicios y proveerlos en una sola implementación. Entonces, esta metodología se implementó en el caso de estudio Bogotá, en el caso de estudio del reencuentro. Esta es la vía, digamos, principal para entrar a la ciudad, la calle 24, la calle 26, y básicamente es un territorio de mucha importancia para la ciudad porque hay diferentes equipamientos históricos y culturales que pues tienen población flotante visitante. Está el cementerio central, el Centro de Memoria y Paz, y adicionalmente es una de las zonas que colinda con una de las zonas de tolerancia de la ciudad que tiene diferentes características sociales que lo hace, digamos, relevante para proyectos de renovación urbana. En la etapa 1, entonces, el resultado de la etapa 1 de este análisis de efectividad nos permitió definir 6 escenarios, y estos 6 escenarios nos dan 4 tipologías que van a estar distribuidas en los escenarios de forma diferente. Entonces tenemos la presencia de bosques urbanos o podemos tener la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible con áreas verdes, o podemos tener solamente configuraciones diferentes, por ejemplo, los bosques urbanos y los SUDs. Y básicamente estos 6 escenarios se evaluaron o se van a tratar de evaluar con base en los recursos disponibles. Entonces, cuando hicimos un análisis de los recursos disponibles que teníamos para este caso de estudio, identificamos que, digamos, de todos los recursos, el de los datos era el más bajo, es decir, teníamos mucha información secundaria que es muy buena, pero no estaba a la escala de análisis que nosotros estábamos realizando el análisis. Por lo tanto, decidimos mejorar algunos de estos datos realizando un inventario forestal completo. Se hizo un inventario de 259 árboles en la zona de estudio, en los que se recolectó el diámetro, la altura, la especie y las características del árbol, el estado del árbol, así como el uso de la tierra alrededor del árbol. Esto se hizo en compañía de diferentes tipos de pasantes que participaron en el estudio.
Y también está el predimensionamiento de los UTS. Entonces, con estos dos insumos nosotros pudimos mejorar ese recurso de datos para nuestro análisis. Asimismo, definimos el índice de evaluación. Básicamente, nuestro índice de evaluación para la regulación del agua es el volumen de escorrentía reducido. En el caso de la calidad del aire, teníamos los datos más complejos, más completos estaban asociados a el material particulado de 10 micras. Y la regulación del clima la medimos como en relación al secuestro y almacenamiento de carbono y asimismo a la provisión de áreas con sombra. Esto nos permitió seleccionar e implementar dos métodos para el análisis de servicios ecosistémicos en el caso de estudio. El primero, el de ecuaciones empíricas, y aquí utilizamos toda la información, digamos, sin mejorar del caso de estudio, y hicimos una aproximación a los servicios ecosistémicos. Y en el segundo método lo que hicimos fue implementar herramientas computacionales, principalmente EPASWIM y IT. Entonces, hicimos el análisis del índice de evaluación de servicios ecosistémicos y en este caso lo que hicimos fue darle igual peso a los 3 servicios. Es decir, queremos proveer en igual medida los 3 servicios dentro del territorio y el resultado fue la implementación o el escenario de implementación que nos provee estos servicios es la implementación de bosques urbanos. Entonces, un poco cuando nos dio este resultado, quedamos un poco en pánico porque el tema de bosques urbanos pues es sumamente complejo y nos tocó entonces empezar a mirar qué se había hecho de bosques urbanos en la ciudad, empezar a analizar todos los manuales, todo el tema de coberturas vegetales, qué tipo de guías había dentro de la ciudad para el arbolado urbano, un poco para entender cuál es la diferencia entre poner unos árboles en línea como, no sé, un corredor verde o hacer un bosque urbano, ¿no? Identificamos entonces criterios que eran muy relevantes de establecer en el momento de diseñar el bosque urbano, como implementar diferentes tipos de portes de árboles, es decir, portes altos, medios y bajos, y variar entre las especies que pueden proveer estos servicios ecosistémicos. Implementando esto, lo que encontramos fue una mejora sustancial en los servicios ecosistémicos cuando comparamos el escenario de línea base con el escenario de implementación de bosques urbanos como lo estamos diseñando. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Qué se puede concluir? Básicamente que la metodología se implementó con éxito en el caso de Estudio Bogotá y que los bosques urbanos resultan siendo una solución basada en la naturaleza que provee múltiples beneficios. Además, es importante señalar que, bueno, los resultados de esta investigación son estimaciones para dar soporte a la toma de decisiones por parte de planificadores urbanos. Adicionalmente, queremos hacer más visibles estos beneficios dentro de la toma de decisiones para los planificadores, agregando una evaluación económica de estos servicios ecosistémicos dentro del análisis beneficio-costo de los proyectos. Y finalmente, pues los resultados tienen el potencial de ser presentados en la Secretaría de Planeación, Ambiente y Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante los resultados interdisciplinarios que nos presentas. Eso fue todo con las presentaciones. Queremos agradecerles el equipo de Salud Val por la atención, a los ponentes, a las ponentes y a la gran participación que tuvimos. A continuación queremos pasar a la parte del conversatorio, donde le voy a pedir a las ponentes y al ponente que vamos a realizar las preguntas que seleccionamos del chat y a pesar de que van dirigidas a uno de ustedes, que puedan interaccionar entre ustedes. ¿Les parece? Partimos con una pregunta al doctor Daniel, que le hicieron sobre haber utilizado inteligencia artificial en las investigaciones de los impactos de arborización en la mejora de servicios ecosistémicos. Y la pregunta dice, ¿qué potencial y factibilidad le ven a la combinación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial con drones, el Internet de las Cosas, para implementar, monitorear y evaluar los beneficios de arbolado urbano? Por favor, doctor Daniel. Muchas gracias, Arturo. Sí, efectivamente, estas nuevas tecnologías, no solo de procesamiento, sino también de captura de la información, son muy prometedoras, porque nos va a permitir hacer monitoreo relativamente continuo en el tiempo sobre cómo estamos. Y precisamente algunos de los análisis que hemos presentado sobre espacios verdes y la configuración de espacios verdes precisamente
utilizan inteligencia artificial para clasificar, digamos, la visión en computadores para clasificar las imágenes en el espacio. Luego creo que eh, es una oportunidad muy interesante y un poco apuntando a lo que nos comentaba Julián en su presentación también, me parece que va a haber una necesidad local de talento para desarrollar estas habilidades y aplicarlas más allá del sector privado, donde evidentemente pues hay muchas posibilidades, pero a lo público, ¿no? Este tipo de retos son muy importantes y creo que hay oportunidades bastante grandes para nosotros. Muchas gracias. Igual para el doctor. Eh, Hay una tendencia hacia el verdor en las ciudades, como vimos en las gráficas que nos presentó. Y la pregunta es cómo va a afectar estas nuevas islas verdes en el uso del agua y en los ecosistemas, o si implicaría un nuevo problema para comunidades no urbanizadas o rurales que no tengan este verdor. Claro, el tema de la distribución del verdor en la población y la equidad en el acceso al verdor, pues es muy importante. América Latina tiene una tendencia que es un poquito diferente a lo que vemos en el norte global, y es que es precisamente en las zonas periféricas, sobre todo en las zonas de recursos un poco más bajos, donde sí hay acceso a un verdor, pero no es un verdor que genere muchos beneficios individuales. Y entonces que hay, digamos, una serie de lo que se llama en inglés trade-offs, de beneficios y costos que son un poco diferentes a los que de pronto la literatura mundial ha identificado. Me parece que es una oportunidad excelente para cuantificar esto y para poder un poco presentar el caso único del sur global, donde los patrones son un poquito diferentes. Efectivamente, creo que la oportunidad para términos de calor son muy, muy grandes cuando pensamos en verdor como intervenciones por las condiciones que hemos descrito anteriormente, porque la configuración del espacio, la configuración del arbolado, como también decía Juliana, y porque los excesos de muertes que hemos calculado, Jasna lo presentó, pues realmente abren los ojos a, por un lado, los retos, pero por otro lado, la gran oportunidad de trabajar a través de sectores de manera coordinada y con estrategias que de pronto no son exactamente las que conocemos en nuestra caja de herramientas de nuestras disciplinas, sino estar un poco abiertos a ese diálogo y a esa polinización a través de sectores que nos parece muy, muy importante. Muchas gracias. Para la doctora Yasna hicieron unas preguntas también, que además contestó por el chat, muchas gracias, y las vamos a hacer aquí también. El análisis de exceso de muerte en mayores de 65 años es posible proyectarlo a futuro en el efecto de envejecimiento de la población que se está presentando en varios países de Latinoamérica. Y los números pueden ser aún más críticos considerando la variabilidad climática y el cambio climático, donde las olas de calor podrían ser más recurrentes e intensas. Y me imagino que es un comentario para esto sobre las proyecciones de las personas mayores de 65 años en cómo va a cambiar dependiendo cómo esté el impacto de la ola climática. Sí, quizás comentar brevemente, es un súper buen comentario y una súper buena observación, así que muchísimas gracias. Yo creo que si bien tenemos algunas proyecciones, tanto en términos climáticos como en términos demográficos, hay algunas proyecciones que se nos escapan un poco. No sabemos políticamente hablando qué va a pasar en un país X el día de mañana. No sabemos qué va a pasar si es que la gente empieza a comprar un montón de aire acondicionado, qué va a pasar con eso, en fin. Entonces, quizás es una muy buena área para explorar en términos de escenarios. Armar escenarios urbanos, de desarrollo urbano y potencialmente empezar a incorporar ciertas áreas que conocemos, quizás se nos van a ir muchas que no conocemos, en fin, para poder establecer guías en la toma de decisión. Es una súper, la verdad es que no tengo más ideas, pero una súper buena área que se puede explorar. Y también le preguntaron sobre el aumento en la admisión en UCI, en la unidad de cuidados intensivos por las olas de calor. Sí, también es otra, esa fue Fernanda, que la conozco, que también es una muy buena área para explorar. Lamentablemente en nuestras bases de datos, si bien son muy buenas, son bastante completas, no tenemos si bien tenemos las hospitalizaciones en general como, de hecho, no admisiones, sino que como egresos hospitalarios,
no tenemos una muy buena clasificación si fue UCI, no UCI, etcétera. Quizás ahí lo que tendríamos que hacer es hacer una buena colaboración con UCIs, obviamente, para poder ver y tener registro de esos ingresos diarios y poder hacer un análisis muchísimo más detallado. Así que también es un área para explorar muy interesante. Ya, Sí, muchas un gracias. multicéntrico, Fernanda. Y em, para la doctora Uribe, preguntaron, sabemos que presentaste esto de las soluciones, de la garantía un poco, de las soluciones basadas en la naturaleza, de cómo lo están examinando la implementación, y te preguntaron específicamente en el marco de la gestión de riesgo en un territorio. ¿Cómo determinar que las soluciones basadas en la naturaleza, en el marco de la gestión de riesgo, se garanticen en el territorio? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Esto, digamos, hace alusión a una parte de la metodología que viene previa, que es todo el análisis de contexto. En ese análisis de contexto se tienen en cuenta todas las características del contexto urbano o del territorio que se está analizando para identificar esos retos urbanos, que incluyen también el riesgo, ¿no? Entonces, un poco como que ese análisis previo, que es esa línea base que realmente que te define cuál es la problemática, viene en un momento previo a esta metodología, sino que pues por el tiempo y también por el enfoque que le estamos dando a la charla, únicamente me basé como en la cuantificación. Pero de pronto esta persona que hizo esa pregunta puede contactarme directamente y le puedo mostrar de pronto lo que hemos hecho en la parte de análisis de contexto, indicadores contextuales y de línea base, que le puede ser útil para esa parte de análisis de riesgo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Uribe. Vamos a pasar con la doctora Valesca, la doctora Olga Lucía también, para hacer el cierre de este webinar y una vez más agradecerles a todos por la atención con los ponentes, los doctores, las doctoras, muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra a la doctora Valesca y la doctora Olga Lucía, por favor. Que me encantó mucho esta presentación, este webinar. Foi muito interessante, muito lindo, muito construtivo, é muito frutífero para nós outros. Eu sou Valesca, de Brasil, hablo de Belo Horizonte, sou parte de Salurbal desde o início, e a mim me encantou quatro questões que eu gostaria de subrayar aqui neste webinário. Primeiro, pido desculpas por mi portuñol. Esta es una más, pero me gustaría mucho de subrayar la cuestión de la cooperación global sur-sur, porque, y esto va desde nuestros países hasta los locales, bastante adentro de nuestros países, e incluso pensando mucho en la participación social tras las redes locales. Entonces, es muy importante traer para la discusión académica de los gestores, de los stakeholders, la comunidad e o que pensa a comunidade. Então, este é muito importante para uma avaliação do impacto em saúde, pensando o câmbio climático. A outra coisa é que se abre alas para novas perspectivas neste webinário, para maximizar as estratégias e promover novos talleres, porque tampouco estamos todos aprendendo, não? Desde o ponto de vista da saúde, também pelo planejamento urbano e toda a questão do clima, que é muito nova para nós outros. Então, promover novos talleres para a capacidade em tema de AIS, esses talleres enfocando a co-criação com a academia, com os gestores, aproveitando o conhecimento especializado, que acá temos muitos, e personalizando as investigações tras os locais em que vivemos em Latinoamérica. A outra coisa são as inversões em capacitação e cooperação interregional. Muito importante, e acá se vê muito, e
não solo o que se hace, pero la necesidad de se hacer mucho más. E a oportunidade. Me parece que este webinário que nós chamamos de diálogos, que é uma continuação dos diálogos do Salurbal anterior, e foi muito interessante com a participação não só de acadêmicos, mas também de gestores, de movimentos sociais, de la comunidade, e para que podamos compreender melhor como as decisões, como a planificação urbana podem influir na saúde pública e fomentar, por supuesto, entorno urbano mais saudável e resistente e resiliente, sobretudo. Muitas graças, foi muito interessante, uma oportunidade muito linda e uma oportunidade de aprendizagem muito grande para todos nós outros. Parabéns, felicito a todos. Gracias, Valesca. Y yo brevemente, porque sé que ya estamos por encima del tiempo, me adhiero a las recomendaciones de Valesca, seguir trabajando sur-sur, América Latina y multidisciplinariamente. Sé que tenemos muchos tomadores de decisiones en la audiencia y el llamado es, el siguiente diálogo lo queremos hacer con ustedes localmente. Queremos que utilicen nuestros datos, queremos que utilicen nuestras metodologías. Entonces, por favor, contáctenos. Salurbal Clima se adapta a sus necesidades. De hecho, este webinario fue hecho por las necesidades del equipo en Chile. Entonces, es un llamado para que por favor hagan uso de todas estas herramientas, pero para que también nos contacten, porque el próximo webinario lo queremos hacer con ustedes y muy importante, como dijo Valesca, con la comunidad. Y ya para el cierre final, le doy la palabra a Ale y invitarlos para que estén pendientes de nuevos webinarios, los tenemos a ustedes en base de datos, entonces les vamos a estar enviando mucha información acerca de nuestro portal, las capacitaciones, los webinarios, entonces por favor estén atentos a toda esta información y te doy la palabra, Ale. Muchas gracias, Olga Lucía, muchas gracias, Valesca, por esas palabras inspiradoras y a todos los ponentes que nos dejaron mucho aprendizaje, muchas preguntas también en las que uno quiere indagar. Aquí se observa el desafío y el valor de la interdisciplina y de la intersectorialidad, ¿verdad? Escuchamos hablar de cosas muy diversas que son todas importantes y es importante que todas converjan, ¿verdad? Alguien por ahí hacía una pregunta sobre qué árboles necesitamos, o sea, hay ya conocimiento, pero se necesita entonces más disciplina, árboles resilientes a la escasez hídrica, árboles que sirvan en un plazo razonable, que aporten sombra, pero que no sean demasiado vulnerables a los vientos huracanados. Necesitamos dialogar con la mirada que tiene sobre esto la gente del tendido eléctrico, porque se van cruzando intereses, es decir, creo que en un problema tan complejo se ve también con mucha luz la necesidad de reunir muchas voces y muchos saberes, y por lo tanto repetirles la invitación de Olga a estar atentos, a aprovechar todo lo que Salurbal pueda ofrecer. Salurbal tiene un portal de datos abierto a todo público. Habemos muchas personas que estamos con los oídos y los corazones abiertos a el diálogo y la escucha. Tenemos planificados talleres presenciales para ir contando sobre nuestros resultados, y así como este webinar surge a partir de inquietudes de personas con las que Salurbal ha ido conversando, del deseo de escuchar más, seguiremos atentos para poder responder a esas inquietudes de todas nuestras contrapartes expertas, que son justamente quienes viven y trabajan en los territorios. Así que muchas gracias y esperamos verlas y verlos y verles pronto. Muchas gracias, doctoras. Sabemos que quedaron muchas preguntas en el chat para todo, pero vaya, creo que habla del interés y de lo interesante que están las presentaciones. Y eso es todo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por la atención y nos vemos en otro diálogo de Salurbal Clima.